Empiezo otra vez. Empieces, representa, su nombre es. Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego Sánchez, soy del curso de mantenimiento de motos y patinetas eléctricas número 5. Paso a explicar una maqueta sobre 4 tipos de sensores Hall que son los que se utilizan en la industria, mirando las diferencias que se tienen y algunas de las funcionalidades. Entonces empezamos con el sensor SS49, que es el que tenemos acá. Ese es un sensor que funciona de Me lo 3.3 señala nuevamente el de SS49. Ok. 3.3 a 24 voltios. Este es un sensor de efecto Hall analógico bipolar. ¿Qué significa? Que tiene una salida lineal dependiendo del polo al cual se vaya a aproximar. Entonces en este momento tenemos un voltaje de 2.5 O sea que aquí tenemos un instrumento de medida, un voltímetro, ¿cierto? voltímetros, sí señor, Como lo observamos acá. Y nos está marcando 2.53 voltios, ¿sí? que es la mitad del voltaje porque todo esto funciona Ah, y con 5 voltios. también mide la modulación por ancho de pulso, Sí señor, en voltios en este caso. en RPM, pero para este me están dando en RPM. voltios. Ok. Esa me da la variación de voltios del que se tiene en el PWM. Ese conector que usted tiene aquí con el puerto, con el mini USB del celular, ¿ese circuito lo tiene para algo? Ese es el Arduino, que es el que me procesa toda la señal Ah, y me ok. permite dar la visualización y me hace las comparaciones para poder encender los tipos de LED. Muy Él me está bien. haciendo la señal por medio de una entrada analógica, que en este caso es la entrada a 0. A 1, perdón, porque la A1. A0 es la del PWM. Ok. Y aquí me imagino que usted tiene un sistema de fuentes, ¿cierto? Sí, señor, en ese momento esto utiliza una fuente de protobar de 5 voltios. Ok, Y, 5 voltios. y para la modulación del PWM estoy utilizando un módulo un módulo L298N, que es un puente H para el motor, Para el motor que simulando es. en este momento una rueda imantada con diferentes polos alternados para simular la señal de la modulación de una controladora. Como Ok. podemos ver, tengo un polo norte, si yo lo giro 90 grados, me está variando. Variando. Bueno, entonces aquí hay que analizar una cosa. Generalmente se dice que el polo, cuando está marcado con el color rojo, es el polo sur, ¿cierto? Sí, señor. Y aquí tenemos el polo norte. Lo ideal era que hubiera quedado con el color azul, ¿cierto? Entonces el polo sur aquí, en este punto, vamos, un imán, eso, acerque el imán. Entonces lo atrae, ¿cierto? Vemos que el polo sur señala el imán. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos el polo norte, porque acuérdese que hay atracción de cargas, o en este caso de campos magnéticos, debido a que hay una diferencia de polos. Tenemos diferente polaridad. Entonces aquí tenemos el polo norte en este punto, y aquí tenemos el polo sur. Ahora, si invertimos el imán, ¿sí ve? Entonces aquí tenemos ya el polo norte y aquí tenemos el polo sur. Entonces aquí vamos a llevar. Entonces volvemos nuevamente a invertir. Y sí, entonces ya tenemos ahí el polo norte. Sin mover el polo norte del imán, vamos a acercarlo donde usted nos va a explicar el resto. Entonces, en este momento, sin tener la variación, me muestra que me Estamos está... colocando el polo norte y Oh, con el polo norte nos está marcando 2.6 voltios. Ah, no. 3.4. Vamos a ver qué tan y si cerca lo está. acerco, Si lo acerca, llega a 4 voltios más o menos del polo norte del imán. sí, señor. Sí, estamos en el polo norte del imán. El polo norte está quedando, digamos, se está llevando directamente al sensor de efecto Hall, ¿cierto? Es lo que yo le Sí, señor, que aquí entiendo. lo estamos mostrando con el LED Y verde. ve como, Si en este momento variamos el imán, y ponemos el polo sur, no, el polo sur queda acá, eso, ahí queda el polo sur, muy bien, del imán, ok, lo llevamos al traductor de efecto Hall. ¿Cómo nos queda? Enciende el color rojo, y me rojo. está bajando la señal de voltaje. Y vemos que el voltaje disminuye, queda en 0.90 voltios casi, llega casi a 0.89. Muy bien, ¿qué más nos va a explicar ahí? Listo, entonces ya pasamos a los sensores digitales. Entonces tenemos el siguiente, es un sensor, aquí lo muestro en pantalla, es un A344, que es un digital unipolo, que significa que él ya no me va a dar una salida lineal, sino me va a dar estados lógicos. Y es unipolar sin retención, significa que él solo me va a variar mientras tenga un campo magnético presente. Entonces procedemos, estamos No verificando. importa si es norte o sur. Él detecta el cambio, pero en sur.
Ah, en sur. En sur. Entonces Sí, porque aquí en este momento va a estamos bajar el sur en del imán. Muy del sur bien. del imán. Ok. Si yo lo acerco, Vamos a ver en el sur del imán. ¿sí? Me cambia de estado, Cambió verde, muy bien. por eso. Pero mientras yo lo tenga, Lo toca de frente. mientras yo lo tenga, eso, porque si yo lo alejo, él me cambia de estado de una vez. En sur, si yo lo pongo en polo norte, no tengo variación. En polo norte no tiene ninguna variación, solamente en el polo sur. Ok, Y él no me mantiene. Permítame, aquí yo tengo a la salida analógica directa, que es el de este azul, que es la salida, ¿sí? ok. No me mantiene. Sí, ya me di cuenta que no lo mantiene. Cero. Ese es digital, ese se puede utilizar como un medidor de velocidad de efecto Hall por conteo de pulsos. Procedemos a poner el PWM. Muy bien, ahí vemos la rotación de este motor. Que me está dando, por Vemos favor, la no de puedo- movimiento de los imanes y de una vez aquí nos marca las revoluciones por minuto en este instrumento, que son de 330 o 327. Bueno, hay una variación, 322 revoluciones por minuto, ¿sí? Sí, señor. Entonces esas son las revoluciones, muy bien. Entonces es una manera de poder medir la revolución de un motor. Y eso es básicamente lo que hacen las motos eléctricas. Sí, hay un sensor también de efecto Hall que se encarga de medir la revolución del mismo, pero gracias a los imanes que tiene, sino que solamente que ya está calculado de acuerdo al número de ellos. Entonces ahí calculan las revoluciones también. Y de acuerdo a eso también calculan la velocidad. También se puede hacer un circuito para analizar la velocidad de ese. Pues aquí procedemos a aumentar el PWM. Ujú. Al aumentar el PWM vemos que hay más velocidad y llegamos a 415 revoluciones por minuto, vean. Pero gracias a ese sensor que está midiendo la revolución, vean. Excelente. Muy bonito el proyecto. Aquí ya disminuyó. Bien. Hasta que queda de todas maneras. Queda aprobado el proyecto. Felicitaciones. Entonces ya para concluir tenemos los siguientes familiares, los sensores Hall bipolares digitales pero lash. El término lash, ¿qué quiere decir? Enclavamiento, que él sí me mantiene el estado en el que yo haya colocado hasta que haya una variación de campo. Seguimos con el sensor, el 61H, como tenemos aquí en pantalla. Entonces es bipolar y me mantiene la salida, a diferencia del Como el que utiliza las patinetas. que utiliza. Con el de las patinetas. Exactamente, porque ahí estamos haciendo toda la simulación de una patineta. Entonces, Y admiro el trabajo que él hizo. No, para qué, un trabajo excelente se le facilita. aquí en este momento ya estamos con el 61H, como le dije, es un bipolar lash digital, la salida es estado lógico, pero él sí lo mantiene. Vamos a ver, si yo cambio el estado, en este momento tengo polo norte, yo lo pongo al polo sur, me mantiene el estado. ¿Sí? Me cambia y está. Si yo vuelvo a rodar, Sí. me cambia el estado y me lo mantiene. A diferencia del A3144 que no mantenía el estado. Estos se utilizan más que todo en la industria dada su robustez que se tiene. Él solo detecta con el cambio de polo, pero es el cambio magnético. Y tenemos ya para terminar una familia que es la serie 41, en este caso es el 41F, que es un sensor de efecto Hall bipolar lash, pero que él sí detecta el cambio. Entonces ya dependiendo de la controladora, él me dice en qué polo está, que es el más usado en los medidores de velocidad y de revoluciones de las patinetas. Entonces yo coloco también acá mi salida. Listo, entonces volvemos. Empezamos con el polo norte, a ver qué cambio tiene. Polo norte, vea, volvamos nuevamente. Ok. Se me cambió la señal. Y cambia la señal en el Pero momento que le cambia manteniendo. la polaridad del imán, ya sea norte o sur. Y me Ok. mantiene ese estado. Ajá. Entonces se puede utilizar. Y haciendo para terminar la prueba con el PWM. Vamos a ver cómo lo. O sea, ahí va a rotar los imanes y vea lo que pasa ahí. Empieza a contar. ¿Sí? En este momento cómo me mantiene. Está haciendo la variación. Y si yo Exactamente. aumento, Pues va a aumentar los pulsos.
Pues hacértelo bien, tranquilo. Ok. Profe, una pregunta. La diferencia entre ese y el segundo. Es porque cada uno tiene una función diferente. En el caso ¿Sí? del... En este caso es porque detecta que hay cambio de polo. Hay uno que solamente funciona con el polo norte, hay otro que funciona solamente con el polo sur. Hay otros que necesitan resistencia pull-up porque no son muy sensibles, o sea... Como en el caso señales de estos dos que sí necesitan la Exactamente, es que de los traductores de efecto Hall hay bastantes diseños, hay En muchísimos. ese caso, Es un tema amplio por estudiar y también. sirve para detectar revoluciones. Todo sirve No, para detectar para lo que revoluciones. usted quiera. Incluso usted también le puede calcular la velocidad ahí también. Y se hace un instrumento especial para calcular la velocidad y le llamamos velocímetro. ¿Sí? Entonces, todo eso. Listo. Sí, es que eso es lo que claro. hace el velocímetro, las patinetas. Ellos de una vez aprovechan las revoluciones que se tienen para sincronizar el motor y a su vez me indica qué velocidad está. Pero esto yo lo puedo utilizar hasta para apagar luces, sistemas de seguridad en la industria para detectar movimiento de cilindros. Básicamente del motor de la patineta es este. Sí, en Exactamente. este momento tengo Pero el estator ese hay norte y sur. norte y sur. Norte y sur, sí. Sino que en este momento estoy simulando la conmutación que hacen los MOSFET. Ya. Sí, lo hacen. Entonces, eso es lo que hacen, no gira el motor como tal, sino me cambia los estados de la bobina. Norte, la polariza, la polariza, la polariza, la despolariza. En este momento. Exactamente. Solamente que para hacer eso, él tuvo que haber desarrollado un software, un programa, para que esté haciendo todo eso, ¿cierto? En este momento, si yo varío la velocidad, Que sin ese programa, sin ese software no se puede hacer eso. Que ahí tenemos un Arduino, ¿ese qué Arduino es? ese es el Arduino Nano. El Arduino Nano, ¿listo? Entonces él tiene un programa y él se dedicó dedicó un buen tiempo en el desarrollo del software para hacer ese proyectico. Eso también tuvo que haberle invertido bastante. ¿Cuánto tiempo le invirtió? Como unas 5 horas solo en este en el proyecto desarrollando y la programación. Más o menos. La programación que su merced le hace es aquí. Sí, digamos, Sí. es todo un conjunto, Todo porque un lo que él conjunto. hace, imagínese que ese es el controlador de la patineta. Entonces él le manda la señal a la LCD, que es el que me muestra los datos, recibe la señal del acelerador, le da la señal de velocidad al motor por medio de los puentes H, que eso es simular unos MOSFET. Él internamente tiene 2 MOSFET, la patineta tiene 6 por grupo y recibe las diferentes entradas de los sensores. Entonces no solo ser efecto Hall, sino puedo recibir los 3 del efecto Hall, pero yo le puedo colocar botones para que me indique las luces, las direccionales, lo que yo quiera. Básicamente esto está simulando el controlador de la patineta, sino que obviamente el de la patineta viene dedicado a las funciones que él necesita. Este sí toca programarlo, aunque hay unos controladores de patineta que se programan, pero ya son el tope de gama. ¿Sí? Entonces todo eso se desarrolla. Es con tiempito, pero también hay que dedicarle un buen tiempo para el estudio de la programación de los Arduino. ¿Bien? Listo, Gracias. Bueno, entonces de nada, una feliz noche. Entonces aquí en el video les saludó el profe William. Ok. Gracias, profe. Bueno. ¿Y la firmas? ¿No firmamos ahí?